Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy. Yo los quiero invitar para que se abran su Biblia, por favor. Abra su Biblia blanca en Mateo 5, o la Biblia arcoíris, que ya no la volví a ver porque no se me hacen al frente. Ábrela allí. Vamos a abrir ahí en su Biblia el capítulo 5. Y antes de iniciar, yo los quiero invitar entonces a que me acompañen y hagamos una oración entregándole a Dios este tema del día de hoy. Señor Dios, gracias te damos, Padre, por permitirnos reunirnos hoy en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos venido a escuchar tu palabra. Hoy queremos, Señor, que esa palabra entre a nuestra vida, entre a nuestro corazón, nos cambie, nos transforme y no vuelva a ti vacía, Señor. Permite, bendito Dios, que por el poder de tu Santo Espíritu, esta palabra haga rema y siga entonces haciendo ese proceso de regeneración, ese proceso de cambio en la vida del creyente. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez o los que hace ratico no nos acompañaban, les recuerdo que estamos en el Sermón del Monte. Sí, y en el Sermón del Monte hemos estado estudiando, es en Mateo 5, 6 y 7. Entonces, por eso hoy vamos a finalizar Mateo 5. Hoy lo vamos a finalizar. El tema de hoy lo hemos colocado, lo hemos titulado el amor hacia los enemigos. Recuerde que todo este capítulo 5, lo que hemos visto, viene amarrado desde Mateo 5, 20, donde habla de una mayor justicia, que ahorita lo vamos a ver. Esa mayor justicia, esto hace parte de esa serie, ¿cierto? Una mayor justicia que la escribas y fariseos, esta sería como la parte 4/5, dice el amor hacia los enemigos. Cómo el Señor está enseñando cómo se debe tener una mayor justicia con respecto a la ley. Luego pasaremos al capítulo 6 y sigue amarrado desde Mateo 5:20, pero ahorita lo vamos a ver desde otra área. Eso lo veremos de aquí a 8 días. Entonces, para iniciar, yo los quiero invitar a que leamos en nuestras Biblias los versículos 38 al 48 para que entendamos cuál es el texto que hoy vamos a estar exponiendo. Bien, yo los invito entonces a que leamos Mateo 5 del 38 al 48. Bien, dice la palabra de Dios lo siguiente: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste, versículo 43, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Recordemos entonces que hemos estado viendo cómo Jesús viene colocando la ley santa de Dios de donde nunca debió haber sido bajada.
por parte de los escribas y de los fariseos. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 5:20, les dice algo que nos genera a nosotros la pregunta que nos hemos venido respondiendo, y es: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí entonces lo que el Señor está hablando es que los estándares de la verdadera justicia que nos llevará a heredar el reino de Dios es una mayor justicia, y en los últimos sermones lo hemos venido hablando. No voy a profundizar más en este tema de esa mayor justicia. Pero nosotros tenemos que entender que aquí la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros heredar el reino de los cielos? Yo creo que el ser humano a veces cree que la vida eterna es algo metafórico, es algo irreal, es algo que no va a pasar. A veces vienen a la iglesia y ni somos conscientes verdaderamente para qué es que verdaderamente nosotros estamos trabajando. Esto es temporal. Lo verdaderamente duradero y eterno es ¿cuál? ¿Está en dónde? En el reino de los cielos. Nosotros a veces no comprendemos eso y jugamos muchas veces sin entender lo que verdaderamente el Señor nos quiere enseñar. Mira, el Señor nos está enseñando: ¿tú quieres heredar el reino de los cielos? Yo les pregunto, ¿ustedes quieren heredar el reino de los cielos? Y usted muchas veces dirá, pues sí, yo quiero heredar el reino de los cielos. Pero la pregunta tiene que ir más profunda. ¿Es verdad lo que usted acaba de responder? O sea, ¿usted verdaderamente sí se ve yendo al reino de los cielos? ¿Sí sabe usted o comprende qué es el reino de los cielos? Porque muchas veces la gente viene a la iglesia es por encontrar bienestar. Muchas veces la gente viene a la iglesia solamente para no sentirse mal. De que al fin y al cabo pues estamos buscando a un Dios muchas veces creado por nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que entender que la obra de Cristo Jesús es totalmente real. Porque Él vino a inaugurar un reino. Él vino a hablar de un reino. A un reino al cual nosotros estamos invitados. Y la gran pregunta que nosotros nos estamos haciendo es: ¿cómo podemos nosotros entrar al reino de los cielos? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces yo no quiero que ustedes no sean conscientes verdaderamente a dónde es que vamos. A la iglesia no venimos para ser prósperos. Muchas veces se ha enseñado así. Muchas veces se va a la iglesia para no tener problemas. Y yo les quiero decir algo. Yo como pastor he visto mucha gente juiciosa en la iglesia con problemas. O sea que eso no quiere decir que si usted va a la iglesia no le va a pasar problemas. Porque muchas veces una persona que no ha sido nacida o no es un verdadero creyente, al tener problemas, se va. Porque su pensar es: yo voy a la iglesia para que me vaya bien. Pero uno no va a la iglesia para que le vaya bien. Y eso es lo que nosotros hemos estado enseñando e insistiendo. Vamos a la iglesia para conocer cada día más de Dios, a ese Dios que nos dio vida por misericordia, a ese Dios que por gracia nos ha salvado. Y a la medida de que vayamos conociendo, cada día nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo Jesús, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, por qué venimos a la iglesia. Para buscar lo que dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en la iglesia, reunidos todos en coinonía, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos buscando eso. El reino de los cielos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo entrar? Y eso es lo que estamos hablando en este Sermón del Monte. En este día, diapositiva por favor, vamos a hablar de 3 pensamientos o 3 puntos principales, los que escriben. Eso, mujer. Los que escriben, y bueno, y Andrea también muy juiciosa. Vamos a tener 3 puntos, y es, en estos versículos que acabamos de leer, son 10 y no estoy mal, ¿cierto? ¿Cuántos versículos tenemos? 10. Vamos a hablar acerca del pueblo de Dios y la venganza, el pueblo de Dios y el resumen de la ley, y vamos a hablar el pueblo de Dios y su perfección con respecto al versículo final, que es el 48.
Entonces dice Mateo 5:38, arranquemos con el primer punto, el pueblo de Dios y la venganza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a hablar? El cristiano y la venganza. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros ante la venganza? Es lo que el Señor nos va a enseñar, nos va a mostrar a través de unos ejemplos que vamos a estar viendo en este día. Aquí tenemos entonces, en el versículo 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto que sí? La ley del talión, eso llaman el bajo mundo, como la ley del talión, ¿sí o no? Aquí entonces tenemos una cita literal de la ley de Dios. Sin embargo, porque usted dice, sí, la ley del talión, no, pero es que eso está en la Biblia. Y ahorita lo vamos a mirar, váyase preparando Éxodo 21, 23, 25. Entonces, aquí literalmente se está citando la ley de Dios. Sin embargo, cuando los escribas y los fariseos enseñaban al pueblo de Dios ojo por ojo y diente por diente, si bien estaban citando literalmente la palabra de Dios o la escritura, su enseñanza no se ceñía estrictamente a lo que verdaderamente ella era o lo que originalmente quería decir. Hemos hablado que los escribas y fariseos han sido unos haces para bajar o tergiversar la ley de Dios para ellos sentirse bien con ellos mismos y que los demás crean que la están cumpliendo. ¿Sí o no? Vayamos entonces a los textos originales donde aparece esta ley para luego ver dónde estaba el error y la mala interpretación de ella. ¿Vamos bien ahí? Dice la palabra de Dios en Éxodo 21, 23, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. 22, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dice Éxodo 21, donde está la ley. Levítico 24, 19. Busca Levítico 24, 19. Estamos mirando por qué ellos citaban. Y que lo que estaban citando, pues literalmente lo estaban citando, pero ahorita vamos a mirar la aplicación. Dice la palabra de Dios, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, óigalo ahí otra vez, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Y para su registro, si está escribiendo, no lo tenemos que buscar, Deuteronomio 19, 21. Como estamos viendo entonces, la enseñanza de los fariseos tenía respaldo en la palabra de Dios, en varios lugares de las Escrituras. Sin embargo, su enseñanza no era bíblica o su forma como la explicaban o la aplicaban no era correcta. Y esto es lo que el Señor Jesús está haciendo o ha venido recriminándoles y corrigiéndoles en este sermón del monte que hemos visto a lo largo de este capítulo 5. Pero entonces usted se podrá preguntar, ¿qué de malo hay? Si el Señor ya está diciendo que ojo por ojo, diente por diente, que decían los escribas y fariseos, pero la ley en Éxodo y en Levítico también dice lo mismo. Entonces usted dirá, ¿qué de malo tenía la enseñanza de ellos si están citando literalmente con puntos y coma la escritura? ¿Qué están haciendo mal? Y la verdad es que todo lo estaban haciendo mal, todo lo estaban haciendo mal. Porque lo primero que tenemos que ser nosotros conscientes cuando leemos este versículo, cuando leemos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este versículo, ¿cierto?, de la ley del ojo por ojo y el diente por diente no había sido dada al pueblo. Esta ley había sido dada ¿para quiénes? Para los jueces, mas no para el pueblo. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y en eso está la mala aplicación. Es decir, las personas no podían ir y tomar represalias contra aquel que le había causado el daño. No es como quien dice, usted me robó una gallina, yo vengo y me robo la gallina.
usted me mató a mi hermano, ¿dónde está su hermano? Yo se lo mato. ¿Sí? Entonces, no podían tomar justicia por sus propias manos, sin antes el caso ser juzgado legítimamente y con testigos. Esto es primordial entenderlo. ¿Qué es lo que el Señor entonces estaba haciendo? Cuando ellos enseñaban ojo por ojo y diente por diente, estaban promoviendo la venganza personal. Se estaban justificando en esa ley para decir, es que la palabra de Dios dice que si tú me haces eso, yo tengo todo el derecho de ir a hacer esto. Pero no, eso era para los jueces. Y a hoy usted puede ver que en este mundo es ilegal que usted tome justicia por su propia cuenta. Aunque muchas veces a nosotros nos parece, no, pues que es justo. ¿Sí me hago entender? Es justo, ojo abogados, ¿cierto? ¿Quién abogado aquí? ¿No ha llegado? ¿Cierto? No ha llegado la juez. Y es, ¿cierto? A no ser por legítima defensa en el momento. Que su vida está corriendo peligro y usted puede responder por legítima defensa, usted lo puede hacer o a alguien al cual usted se está viendo. Entonces, en conclusión, ¿qué era lo que estaba pasando con esta ley? Dios da esta ley para restringir la venganza, pero los fariseos la enseñaban para promoverla. Dos propósitos diametralmente opuestos. Dios la dio para esto y ellos la están usando para esto. Entonces estaba mal aplicada. Y si somos conscientes, la Escritura es muy clara. Si seguimos buscando con respecto a esto de la venganza, la Escritura es muy clara, Levíticos 19:17, la Escritura es muy clara en otros pasajes del Antiguo Testamento respecto a la prohibición de la venganza con mano propia. Es que yo creo que a meramente así se nos viene uno dice que no nos venguemos porque la venganza es del Señor. Nosotros no sabemos ese versículo. Acá en Levíticos nos dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. También lo pueden encontrar, no lo vamos a leer, pero lo puedes copiar, Proverbios 20:22. Habla, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará, dice la palabra de Dios. Entonces, habiendo comprendido que la tradición oral de los escribas y los fariseos erróneamente usaban la ley del ojo por ojo y diente por diente, igual verdaderamente cuál era el propósito, que era para los jueces, para evitar las venganzas personales, sino dejarlo en las manos de los jueces. Pasamos entonces a continuación a ver qué tiene que decir el Señor a sus seguidores, a sus discípulos respecto a las ofensas o perjuicios que comentan contra ellos. ¿Cómo se debe comportar un hijo del reino? ¿Cómo se debe comportar ante la ofensa? Ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo entonces me tengo que comportar yo? Vamos a leer versículo 38 al 42 de aquí mismo de Mateo 5. ¿Correcto ahí? Dice, oíste que fue dicho, dice el Señor, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, se repite el patrón que hemos venido, ¿cierto? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, voltéale también la otra. ¿No sabemos eso? ¿No sabíamos ese versículo? ¿Lo aplicamos? No. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Lo que el Señor nos está hablando. Él está sacando entonces, vamos a ver unos ejemplos en estos versículos de cómo quiere el Señor que sus discípulos, aquellos que hacen parte del reino de los cielos, respondan y cuál es la actitud apropiada de un cristiano ante el agravio de los demás. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y vamos a mirar esos ejemplos. ¿Bien ahí? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces vamos a mirar el primer ejemplo de cómo
quiere el Señor que sus discípulos reaccionen. Y dice el Señor, 39, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y yo creo que aquí, nosotros ahorita leemos leemos el de la capa, leemos el de llevar una cosa por más de dos. Uno dice, ¿eso cómo se aplica hoy en día? Sí, vamos a mirar. Fíjese que el Señor en este versículo está diciendo algo muy claro. Y dice Él no está diciendo, perdón, al que te hiere la mejilla, vuélvele también la otra. ¿Él está diciendo eso? Él nos está diciendo a cualquiera que te hiera la mejilla derecha. Y aquí, a primera vista, pareciera, es indiferente si te pegan en la derecha o en la izquierda, ¿sí? Pero miremos, nos tenemos que ir siempre al contexto judío, cómo ellos veían las cosas, cómo se usaban las cosas en esta época. Entonces, a primera vista, pareciera que esto no tiene mucha relevancia, pero hay que entender que una bofetada se da en la mayoría de los casos, ellos lo asumen por personas, a ver, ¿quiénes hay aquí diestros? La gran mayoría son diestros. Sí. Ambidiestros son las dos, ¿cierto? ¿Y la zurda se llama qué? La siniestra. Si usted, normalmente hay una gran mayoría de que las personas sean diestros, que usen su mano derecha. Entonces, se da con la mano, una mayoría de los casos, ¿cierto? Una bofetada se da con la mano derecha, pues si usted es derecho. Y por supuesto, ¿a dónde va? Si Faber está al frente mío, ¿yo a dónde le voy a dar? En la izquierda. ¿Sí ve? Que no hemos tenido el truco. Pero mire que aquí el Señor está hablando de la derecha, ¿sí? Así que para que alguien derecho le dé una bofetada a alguien en la mejilla derecha, la manera menos traumática para darle esto no es con la palma, sino con el revés de la palma. ¿Sí? No es que usted le haga así, sino que y ustedes han visto, yo cuando leía eso, ¿ustedes se acuerdan de eso, el guantecito? ¿Sí? Te reto a duelo. ¿Cierto? Es que así, es que es la cosa. Pero entonces, ¿qué quiere ver esto que estamos hablando? ¿Y esto qué? Que para los judíos, abofetear a alguien con el revés de la mano era el doble de insultante que dársela con la palma de la mano. O sea, no era lo mismo usted darle en la izquierda que darle a usted, era doblemente. Es como si le hubiera dado dos cachetadas. ¿Sí? Porque ¿qué significaba esto? Este tipo de bofetada tenía tres significados para el judío. Una, era un acto de desprecio. Segunda, no tenía ninguna causa, no era por ninguna razón. Y tercera, su intención era ¿qué? Ofender al que la está recibiendo. Entonces, ¿qué enseñanza está contrastando acá el Señor? ¿Qué quiere dar el Señor acá? Que no respondamos ante esta ofensa o esta provocación que es doble. O sea, no importa qué tan grande sea la provocación, Señor espera que no responda. La venganza no es la respuesta apropiada para el cristiano. Entendamos eso, querida iglesia. El cristiano se niega a la venganza por más razones que tenga por ella. Mire usted una pelea de pareja. Todos dos tienen la razón, ¿sí? Y por más razón que usted pueda tener en esa pelea que usted tiene con su esposa, la palabra de Dios a los caballeros les está diciendo algo. No que le gane la pelea, ámela. ¿Y qué le está diciendo a la mujer? Ámelo, ¿cierto? Entonces,
el cristiano se niega a la venganza por más razones que tenga, y esto es lo que el Señor espera y lo que quiere enseñar a través de esto. Y más bien está dispuesto a recibir una doble humillación. En vez de que usted responda, ¿qué dice el Señor? Colóquele la otra. Sí, eso es lo que el Señor dice en este versículo. ¿Bien con esa? Segundo ejemplo, Mateo 40, dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una vez más tenemos que volver al contexto judío. El texto nos habla de dos prendas de vestir. Nos habla de la túnica y de la capa. En palabras de hoy en día, ¿qué viene siendo la túnica? La túnica es como esa camiseta o esa polera, ¿sí? O esa polera que usted usa. Usted puede tener varias, pero en el contexto judío, ellos podían tener varias túnicas, pero por lo regular, o lo más fijo, era una capa. Una capa, ¿sí? La túnica era como el camisón, podía ser de lino, podía ser de algodón y podía tener hasta varios. Pero la capa, en la gran mayoría de los judíos, solamente contaban con una capa. Éxodo 22, 26, por favor. Solamente con una capa. Y la capa era una prenda muy importante para la época, porque la capa no solamente la usaba usted en el día, sino que la capa la utilizaba también como manta o cobija en la noche, ¿sí? Para eso, es como una ruana, como un poncho, ¿sí? Que usaban los viejos. La capa entonces era una prenda tan importante para las necesidades básicas de una persona que la ley de Dios legislaba sobre ella. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo 22, 26, 27? Dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverá, porque solo eso es su cubierta, en su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Entonces, retener la capa a alguien era un acto malvado, porque la palabra de Dios decía, ¿qué le estaba diciendo? Aguantes frío, ¿cierto? O sea, ese es el mensaje, que quiere que sufra en la noche para aguantar frío. El agravio, y como vemos en la ley, este agravio podía exigir, la persona podría exigir que se le devolviera la capa como un derecho propio que obligaba al agresor a devolverla sí o sí. Pero ¿qué está enseñando el Señor con respecto a esto? El Señor, a cualquiera que quiera ponerte en pleito, dice el Señor, y te quite la túnica, déjale también la capa. Así que alguien que quiere perjudicarlo, porque ¿qué es lo que hacían con el prójimo? Lo perjudicaban por la noche. Dice: antes bien, en lugar de la venganza pase por su cabeza y por su corazón, el Señor le está hablando a sus seguidores que como seguidores de Cristo debemos estar dispuestos primero a renunciar a nuestros derechos que a tomar venganza con nuestras propias manos. Bien. Tercer ejemplo que tenemos aquí, versículo 41, dice: y al que quiera poner, 41, y al cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Nuevamente, vamos al contexto. Nos toca ir al contexto, porque ¿qué es lo que está hablando? Es lo importante de conocer el contexto a veces en la Biblia, siempre. Yendo al contexto, los soldados pertenecientes al imperio que tenían conquistada una región, ¿cierto? Tenían el derecho de poder colocarle cualquier tarea a alguien, sin más ni menos. Y en este caso que estamos viendo, ¿quiénes eran los pertenecientes a quiénes estaban gobernando en ese imperio? Los romanos. Tenían conquistada esta región de Israel o Palestina. Podían exigir entonces, ellos, como autoridad, podían exigir a los ciudadanos casi cualquier cosa que ellos quisieran. ¿Sí? Ellos les podían exigir. Podían exigirles incluso tareas duras y vergonzosas. No solamente tráigame agua, no solamente lléveme esto, no solamente dame comida, sino incluso tareas vergonzosas. Puede exigirle esas tareas. Podían obligarles a alguien, por ejemplo, a una tarea supremamente vergonzosa para los judíos y para los romanos. Y era como llevarla, ¿qué? La cruz. Esto muchas veces pasaba.
que le llevaran la cruz de un reo de muerte. Y era tan común que lo vimos en el camino del Señor con su cruz. ¿Qué fue lo que nos narra la palabra de Dios? Que un soldado cogió a alguien y le dijo que le ayudara al reo, en este caso Jesús, a llevar su cruz. ¿Quién era ese? Simón de Cirene. Él llevó. Pero él fue bendecido antes que bendición haber podido llevar la cruz del maestro. Pero solamente él. El resto, eso era vergonzoso. Sí, usted está llevando el oprobio del que van a ir a matar. Y usted lo ven con una cruz y dice, este también lo van a matar o algo así. Entonces, para un judío y para los romanos, ponerse una persona a cargar, por ejemplo, una cruz, era una tarea súper ofensiva, por lo que la cruz representaba o implicaba. En cruz, ¿quiénes morían? Los peores criminales. Y a usted lo rebajaban a eso. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo el Señor? ¿Qué está enseñando aquí? ¿Alguien quiere imponerte una tarea de estas? En lugar de vengarte o en lugar de hacerlo malhumorado, hazlo con gozo. Incluso haz mucho más de lo que te está exigiendo. Para que en ti noten que en ti hay algo diferente. Para que en ti noten y vean que en ti lo que hay es la luz de Cristo. No reacciones malhumorado, no reacciones vengativo. Hazlo ¿qué? Hazlo con amor. Bien hasta ahí. Aquí entonces, con esto nos queda a nosotros claro el pueblo de Dios y la venganza y lo que el Señor espera como que nosotros reaccionemos. La venganza solamente es de Dios, como conclusión digo. Así que lo que Jesús está hablando aquí es que la ley fue dada para los jueces, no fue dada, ¿cierto?, para que nosotros tomáramos venganza por nuestras propias manos. Más bien, en vez de vengarnos, vayamos a la presencia de Dios y confiemos en Él. Segundo punto del que vamos a hablar, el pueblo de Dios y el resumen de la ley. En este segundo punto, de los versículos que estamos hoy hablando, el pueblo de Dios y el resumen de la ley, ahora el Señor va a finalizar esta sección de corrección con un mandamiento que va ligado al que venimos viendo. Va a finalizar con lo que nosotros conocemos, con el resumen de la ley. ¿Y por qué va conectado? Porque nos va a hablar del amor al prójimo. ¿Y por qué va conectado? Está diciendo, no te vengues. Ama, ¿cierto? Ama. Mateo 22, 34 nos dice lo siguiente. Mateo 22, 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, le preguntó por tentarle, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, o el de plata, como lo llamaron esta mañana, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ahora, ¿qué enseñaban los escribas y fariseos? Que el Señor les está diciendo. Mateo 5, 43. ¿Qué estaban enseñando los fariseos? Los fariseos estaban enseñando esto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero la pregunta es, ¿está esto en la Biblia? ¿Está esto en la Biblia? ¿Qué vimos ahorita en Levíticos 19, 18? En Levíticos 19, 18, la palabra de Dios nos dice a nosotros, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Bien, entonces, ¿en qué lugar dice que se debe aborrecer a nuestros enemigos?
¿En qué lugar? En ninguno. En la Biblia no dice eso. Pero ellos sí estaban diciendo que ama a ¿quién? A tu prójimo y aborrece a tus enemigos. Así que cuando Dios dio licencia, la pregunta es, ¿cuándo dio licencia para que aborrezcamos o odiemos? Nunca. Él no dio licencia para eso. Entonces, ¿por qué ellos estaban enseñando eso? ¿Por qué los escribas y fariseos estaban enseñando que había que amar al prójimo, pero que había que odiar a los enemigos? Y yo les voy a decir, ellos decían esto porque ellos tenían un corazón no regenerado, un corazón caído, un corazón donde abundaba el pecado, un corazón muerto, porque ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y a un corazón así le es imposible tener amor por sus enemigos. Les es imposible amar. Por eso nos tenemos que redefinir qué es prójimo. Y no los voy a mandar a escuchar la buen samaritano. Prójimo no es solo aquel que es nuestro amigo, que muchas veces para nosotros es muy fácil amar a nuestros amigos, a los que nos hacen bien. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Eso hacen los publicanos, eso hacen los gentiles. ¿Qué estás haciendo entonces de diferente? Y eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué diferente estamos nosotros haciendo como cristianos? Si estamos haciendo lo mismo que hace el mundo. Amamos a los que nos aman, odiamos a los que nos caen mal. Pero un hijo de Dios no puede hacer eso. Un hijo de Dios no puede hacer eso. Nuestro prójimo es cualquier ser humano, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, al igual que nosotros. Todos los seres humanos o todo ser humano es nuestro prójimo, independientemente de la relación que nosotros tengamos con él. Todo ser creado es nuestro prójimo. No importa que sea cercano, lejano, que lo odie o que no lo odie. Por lo tanto, si toda la ley, dijimos ahorita en lo que leímos el resumen de la ley, si toda la ley se resumía o toda la ley de Dios dependía de estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, queda claro que ellos quebrantaban absolutamente toda la ley, porque dice el Señor que en esto se resume la ley y los profetas. ¿Y qué era la ley y los profetas para ellos? Lo que para nosotros es todo el Antiguo Testamento. O sea, ellos al decir eso están inquebrantando todo lo que para ellos era la Tanaj. ¿Sí o no? El Señor entonces va a finalizar corrigiendo este mandamiento, porque sus discípulos, los verdaderos creyentes del Señor, no pueden tener la misma actitud hacia sus enemigos que tenían los fariseos. Nosotros no podemos tener la misma actitud que tienen los fariseos o que tiene el mundo. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente. Así nos cueste. Así nos cueste. Porque de entrada puedes obrar mal, pero el Espíritu de Dios que está en ti te redarguirá. Y sobre tu ego y sobre tu temperamento irás y pedirás excusas. Irás y harás lo que Dios manda en su palabra. Versículos 44 al 47 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nuevamente se repite el patrón. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor no nos está pidiendo algo que Él no haga. El Señor nos está mandando a amar a nuestros enemigos. Dice, ¿por qué? Yo, siendo Dios, hago llover, hago salir el sol sobre malos y buenos. Y yo, siendo Dios, hago llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Porque si amáis, dice 46, si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿O qué hay de diferente? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos, los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Es lo que el Señor les está diciendo. Qué tremendo lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. Yo no sé si usted es consciente de lo que el Señor Jesús está hablando acá, pero es tremendo. En otras palabras, en el reino de Dios, el enemigo ha de ser amado. En el reino de Dios, el enemigo ha de ser amado. Y hay dos aspectos importantes que es necesario resaltar en lo que acabamos de leer. Primero, tenemos que entender algo. El amor a los enemigos no se manifiesta mediante una especie de sentimientos cálidos, melosos, sino mediante que se manifiesta mediante haciendo el bien. Usted no tiene que estar con abrazos, con sobaderas, con carticas, con piquitos. No, el Señor no nos está mandando a hacer eso. El amar a nuestros enemigos es procurar el bien para ellos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor dice, ay, el Señor me está diciendo que vaya y yo tenga que abrazar a esa bruja. A ella está pecando. Porque el Señor dice que no debemos de tratar así a nuestro prójimo. ¿Sí? El Señor no está diciendo que usted tenga que ir a dar abrazos a esa persona. El Señor lo que está diciendo es procura el bien para esa persona y no procura el mal. Porque el problema es que nos alegramos más con las cosas malas que le pasan a esa gente que con las cosas buenas. Que compró carro, que se chocó, ¿sí? Que tiene nuevo trabajo y no va a la iglesia. Que lo echaron por no ir a la iglesia. Muy bueno, Dios es justo, ¿sí? Esa es la intención en nuestro corazón. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Eso no debe de haber en un hijo del reino. No lo debe de haber. Y segundo, que hay que aclarar en lo que acabamos de leer. Acá dice algo, 45, versículo 45, colócalo por favor. Dice que amemos a nuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que hay que tener claro aquí, uno no se convierte en hijo de Dios amando a los enemigos. Usted y yo no somos hijos de Dios porque amamos a los enemigos. Ay, pero es que ahí lo dice. Descontextualizado sí, descontextualizado sí, pero es que ese no es el mensaje. Aquí uno no se convierte en hijo de Dios amando a los enemigos. Eso no es lo que Jesús está diciendo, sino que el amor a los enemigos es una manifestación de que es realmente hijo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere decir ahí, que el amor a los enemigos es una manifestación de que verdaderamente usted es hijo de Dios. Porque miren, es normal que el hombre, incluso el que está muerto en sus delitos y en sus pecados, ame a aquellos que le amen. Allá en el mundo se aman entre ellos, amigos, ¿cierto? Entre ellos se aman. Que amen a aquellos a que les hace el bien. Fácil, es que es muy fácil amar a los que nos hacen bien. Pero el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre en cuyo corazón Cristo no es el centro, el hombre cuyo no es templo del Espíritu Santo, no puede amar a sus enemigos. No los puede amar. Solo aquel que tiene la capacidad de amar a quien le ha hecho daño es una evidencia que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es porque es a través de la fe en Cristo Jesús que usted y yo somos hijos. Solamente entonces, teniendo en cuenta esto, los cristianos pueden amar a sus enemigos. Tienen esa capacidad, el resto de los hombres no lo tienen. No lo tienen, genuinamente no lo tienen. Por eso Jesús les dice a ellos, si ustedes solo aman a aquellos que los aman a ustedes, ¿cuál entonces es la diferencia entre un incrédulo y tú? Ninguna. Está en las mismas condiciones que el peor de los pecadores, que el que está muerto. Y gente aquí sentada que se le dificulta amar, que tiene ese problema, están con las mismas problemas de gente que está afuera, que no viene a la iglesia, pero tiene el mismo corazón. Si el cristianismo que tenemos, ojo, o que se predica, no nos capacita para amar a nuestros enemigos, no estamos hablando de un cristianismo bíblico.
estaríamos nosotros hablando de una religión igual que la de los demás. Igual que cuanta religión existe hoy en día en el mundo, eso es solamente fachada, solamente fachada. El cristianismo bíblico nos capacita para amar a nuestros enemigos y les voy a decir por qué. Porque el cristianismo, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es que Cristo viva en nosotros. Eso es el cristianismo. Que Cristo viva en nosotros. Usted necesita dejar que Cristo viva en ti. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Que yo mengue para que tú crezcas. ¿Es verdad? ¿Si está conectado esa boca con el corazón? ¿Es la pregunta? Entonces, el verdadero cristianismo es que Cristo viva en ti, que la luz que se ve en ti es Cristo viviendo a través de ti. Y Cristo, si Cristo vive a través de nosotros, ¿por qué el cristiano está facultado para poder amar al enemigo? Cristo amó a sus enemigos. Por eso tú y yo somos cristianos, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Y como cristianos, y como Cristo vive en mí, entonces estoy capacitado para poder amar a los que me ofenden, porque Cristo amó a sus enemigos y se entregó en la cruz. Y si es ese mismo que se entregó a la cruz, el que vive en mí, yo estoy capacitado para amar a mis enemigos. ¿Correcto? Que sí es fácil, pero estamos capacitados por el poder del Espíritu Santo. El amor al enemigo no es una cuestión de sentimientos bonitos, lo dije. El amor al enemigo se manifiesta en acciones de bien, orando por él, ¿cierto? Para que el Señor lo bendiga, orando para que la misericordia de Dios lo alcance, bendiciéndole, no maldiciéndole. Ese es el amor a los enemigos. ¿Correcto hasta ahí? Ahí entonces este punto, el pueblo de Dios y el resumen de la ley. Amemos a nuestros enemigos. Si el Señor en ese momento está colocando en su corazón, si su corazón está cargado, eso es el Espíritu Santo que vive en ti y te está llevando a que verdaderamente esta palabra no caiga vacía. Deja que por primera vez el Espíritu Santo pueda ganar. Deja que el Espíritu Santo tome las riendas. No que usted en este momento, ni loco, ni loca, no lo hago. Si el Señor le está hablando a su corazón, hijo de Dios, en eso marca la diferencia para que usted verdaderamente dice, esto es real. Negarme a mí mismo, tomar mi propia cruz y seguirle a Él. Seguirle a Él. Y me despido con la tercera, el último punto de la noche. El pueblo de Dios y su justicia. O sea, los que heredan el reino de los cielos, ¿cuál es su justicia? Mateo 48. Mateo 5:48 dice en la palabra de Dios lo siguiente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, ojo con este punto que es el resumen de todo el capítulo 5. Jesús inició esta sección diciendo en Mateo 5:20 que a menos que la justicia de ellos no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no entraríamos al reino de los cielos. Así comenzó el Señor. Y creo que con lo que hemos estado viendo en las últimas reuniones, si usted no las ha visto, están en nuestro canal de YouTube, ahí las puede ver todas, ¿cierto? Creo que ahora, con todo lo que hemos visto en estos últimos sermones, estamos en la capacidad de responder la pregunta: ¿y cuál es la justicia que se nos exige para entrar al reino de los cielos? ¿Qué significa que mi justicia debe ser mayor que la de ellos? Que era lo que nosotros decíamos, es la gran pregunta que nos teníamos que responder. Lo que el Señor nos está queriendo decir se resume en este versículo 48.
El Señor está diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Son ustedes perfectos? No respondan. Ténganlo ahí. Ténganlo ahí. ¿Sí? El Señor, ¿qué nos está diciendo a nosotros en este versículo o en lo que nos ha venido hablando? El Señor nos habla que si ustedes no son perfectos, como Dios es perfecto, no tienen ninguna esperanza de entrar en el reino de los cielos. No lo decore. Así. Si usted no es perfecto, como el Padre es perfecto, usted no va a entrar al reino de los cielos. El Señor también nos está diciendo, ustedes, para ser admitidos en el reino, su justicia debe ser una justicia perfecta como la de Dios. El Señor les está diciendo a ellos eso y totalmente aplicado para hoy. ¿Qué más nos dice el Señor? Ustedes deben tener una obediencia completa de todo el ser a las demandas morales de Dios, que es santo, santo, santo. Debemos tener una obediencia completa al triplemente santo. Eso es lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos habla o nos dice, cualquier justicia menor no sirve. La de las escribas y fariseos, así engañados como están ustedes que creían, no, eso no sirve. No sirve para absolutamente nada, sino para quedar excluidos para siempre de la presencia de Dios. No es en esfuerzos, no es que el vecino crea que es que usted es más espiritual, no es que usted viva de viejas glorias. No, Señor, no, si usted se diera cuenta, Señor. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo le predicaba a todo el mundo. No viva de glorias antiguas. Sigue conociendo, sigue creciendo. ¿Y saben qué, querida iglesia? Estas palabras entonces también valen para nosotros. Completamente, valen para nosotros. El Señor no ha bajado sus estándares. Como no se los bajó a ellos, no nos los baja a nosotros hoy y no los bajará mañana. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así no lo quieran hacer creer algunas personas. No, eso no es así. A usted le están explicando, es muy religiosos donde usted está yendo. No, eso no es de muy religiosos. Váyase usted y estudie fielmente la palabra de Dios. Usted tiene que sacar lo que el Señor no baja sus estándares. Que no nos pase los escribas y fariseos, que bajaron los estándares para ellos sentirse que sí estaban cumpliendo. Y eso es lo que dijimos hace 8 días, que el mundo está haciendo. ¿Sí? No, eso con que usted vaya a la iglesia cada 15 días, eso no hay ningún problema. Con que usted lea un salmo de vez en cuando, ya no tiene. Con que usted tenga la Biblia en el Salmo 91 en su casa, en la sala, mejor dicho, con eso mora Dios en tu casa. ¿Sí? Eso es lo que hoy el mundo está bajando los estándares. Gente que toda la vida ha vivido en una religiosidad, pero no conoce la Biblia. No conoce la Biblia. Gente que ha ido a misa todos los domingos, pero no conoce verdaderamente qué es el evangelio. Gente que ha estado en la iglesia cristiana por más de 15 y 13 años y todavía siguen creyendo que van a la iglesia para que les vaya bien. Eso es una gran mentira que nos ha metido el enemigo, y el enemigo está feliz que usted crea eso. ¿Sabe por qué el enemigo está feliz que usted crea eso? Que usted crea que usted viene aquí para que le vaya bien. Él está feliz porque dice muy bien el Señor que esa justicia no le sirve para que herede el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Que usted no herede el reino de los cielos. Por eso hay tanta iglesia hoy en día, grandes, que shows y toda la cosa, que vende eso. Y el hecho de que la iglesia sea grande y tenga miles y miles de personas, no quiere decir que ahí se está moviendo la presencia de Dios. Que la gente llora, se caiga, emocionalismo. Hay que conocer al Dios, al triplemente santo hay que conocerlo. Y estas palabras de ser perfecto no las estaban escuchando por primera vez ellos. Deuteronomio 18:13. Para el pueblo de Dios no era extraño escuchar que el Señor no bajaba los estándares. Para el pueblo de Dios no era algo nuevo. Entonces dijeron, oiga, ¿qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué está diciendo Él? Él está citando
Deuteronomio 18:13. Deuteronomio 18:13, ¿qué dice? Perfecto será delante de Jehová tu Dios. No hay vuelta de hoja. No, señor, ahí medio tunguito, ahí medio chuequito, ¿no? Perfecto serás delante de Dios. Porque Dios es ¿qué? Inmutable. Dios es justo, Dios es santo. Eso es Dios. Y entonces, a fin de todo lo que hemos visto, tenemos que entender, como les dije ahorita, ¿somos perfectos? Ahora sí respóndase usted mismo, no lo vaya a hacer en voz alta, respóndaselo. Nosotros no somos perfectos, ya lo hemos dicho. Y el Señor nos ha desenmascarado la falsa religión que usted y yo hemos profesado. Porque hemos visto, por ejemplo, en el versículo 21 de este capítulo 5, no lo tiene que buscar. El Señor nos llamó, nos dijo que éramos ¿qué? Asesinos, por llamar fauto a nuestro hermano o por guardar rencor en nuestro corazón hacia él. En el partir del versículo 27, ¿qué nos dijo el Señor? Que somos adúlteros. ¿Por qué? Porque miramos ¿con qué? Con codicia, con deseo. Y dijimos ese día, nos preguntamos, cada una de esas prédicas nosotros nos preguntamos, ¿es usted asesino con base a lo que el Señor está diciendo? Sí. ¿Es usted adúltero con todo lo que el Señor está diciendo? ¿Ha mirado usted una mujer con deseo o un hombre con deseo? Porque esto no es solamente para un lado, para lado y lado, ¿sí o no? Lo hemos hecho, ¿sí? Se nos van los ojos detrás de las mujeres o detrás de los hombres. Entonces dijimos, nosotros no somos perfectos, porque ya dijimos con base a lo que el Señor viene enseñando, que somos asesinos, que somos adúlteros. A partir del versículo 33 también hemos reconocido que hemos usado su santo nombre en vano. Hoy nos damos cuenta que somos vengativos, Y por último, nos hemos dado cuenta hoy que no amamos a nuestro prójimo. ¿Que amamos a quiénes? A los que nos aman, pero al prójimo que nos es difícil amarlo, pero solamente el cristiano está capacitado para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Usted dirá, ¿usted me predica todo ese Mateo 5 para que usted me diga que no hay arreglo? ¿Que no vamos para el reino de los cielos? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta, querida iglesia. Aquí es donde usted se tiene que dar cuenta lo imposibilitado que estamos nosotros para poder cumplir con la perfección de Dios. Y aquí es donde necesitamos nosotros, así como cuando usted dice, no, yo toda esa fila no alcanzo, yo necesito a alguien que me adelante, o alguien que me ayude ahí a adelantar un poquito, o alguien que... Aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús. Porque sin Cristo estamos perdidos para siempre y nunca podremos heredar el reino de los cielos, porque nuestra propia justicia nunca va a rayar con la perfección de Cristo Jesús. Necesitamos a alguien, necesitamos un Salvador. Dios no aceptará otra cosa sino justicia y santidad perfecta. Ay, pero Dios es bueno. ¿Cómo? ¿Por qué es bueno y justo? No va a mover la regla para ser injusto con usted. Él tiene un estándar y su estándar es perfección. Por eso, ojo, como hablamos a veces pasadas acerca del Dios de amor. Porque Él es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Es un Dios perfecto. Y no va a mover los estándares porque usted no los cumplió. ¿Cuál es la sentencia? Lo vimos hace 3 prédicas, el infierno. ¿Sí o no? Al final de los tiempos. Entonces, Dios no acepta otra cosa sino una justicia y santidad perfecta. Y esta justicia y santidad perfecta la cumple solo un hombre. El Dios, hombre, Jesucristo. Es el único que puede cumplir eso. Necesitamos a ese es el que necesitamos.
A ese es el que se necesita hoy predicar. Ese es el que usted necesita conocer. A ese es el donde usted se tiene que doblar de rodillas ante Cristo, porque Él es el único camino al Padre. No somos capaces, ni con un mercado, ni con un bono, ni sonriéndole no, por su propia justicia no va a poder. Hay veces dicen, uy, ¿cómo ha sido de mala esa persona? Pero tiene un corazón, le ayuda a los pobres. Pero el Señor dice, es que no es ayudando a los pobres que usted va, eso es un fruto de que verdaderamente me conoce, pero ese no es el todo. Solamente acepto la justicia y santidad perfecta de Cristo Jesús. ¿A quién necesitamos entonces, iglesia? A Cristo. Entonces, aquí está el evangelio de la gracia. Solo en la obediencia perfecta de Cristo, el hombre puede ser perfecto por imputación. Solo en la obediencia perfecta de Cristo, el hombre puede ser perfecto por imputación. Y acá vamos a hablar acerca de esta perfección. La perfección del creyente tiene 3 aspectos. La perfección del creyente. Y cuando hablamos de esa perfección, hablamos de esa santidad que Él está demandando, ¿sí? De esa perfección. Y entonces la perfección del creyente tiene 3 aspectos. La primera, la perfección o esta santidad que viene como una imputación. ¿Ustedes han escuchado ese término en derecho? Se le imputaron los cargos. ¿Qué es eso? Se le dijo el reo de qué es responsable, ¿sí o no? Pero entonces acá hablamos que la perfección, dice que, por eso repetí la frase anterior, solo en la obediencia perfecta de Cristo el hombre puede ser perfecto por imputación. ¿Oyó? Entonces aquí la perfección del creyente tiene 3 aspectos. La primera, la perfección que viene como una imputación. Y esto se llama la santidad posicional. Nosotros adquirimos una posición delante de Dios. ¿Qué ve Dios en nosotros cuando recibimos por imputación la justicia de su Hijo? ¿Qué ve en nosotros? Santidad. ¿Qué ve en nosotros? Pureza, perfección. Porque esa perfección se nos fue imputada. Es decir, la perfección que se nos otorga como un acto legal en el cual se nos declara perfectos en la corte celestial. Se nos declara perfectos. Usted llega allá y dice, no, usted no puede ser perfecto. Cristo imputó, eres justo. En la corte celestial se nos imputa justicia y perfección por Cristo Jesús. Si nosotros mismos, es una imputación que recibimos sin nosotros mismos ser perfectos en sí mismos, sino tan solo por los méritos de aquel que fue perfecto, que es Jesús. Repito o profundizo en esto de la perfección imputada. ¿Qué es esa imputación? Es que somos declarados justos delante de Dios por la justicia no mía, sino por la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿En dónde? En la corte celestial. Así Dios no ve en nosotros el asesino, el adúltero, el mentiroso, el vengativo. ¿A quién ve en nosotros? A Cristo. Ve a Cristo en nosotros. Segundo aspecto, la perfección a la cual nosotros, una vez se nos ha imputado, entonces avanzamos en ella. A nosotros se nos imputa una perfección y aunque no seamos perfectos, ya somos declarados perfectos delante de Dios por Cristo Jesús, pero acá hablamos ya entonces, ahorita hablamos de una santidad que se nos fue imputada por Cristo Jesús. Ahora estamos hablando de una santidad progresiva o una perfección progresiva. El creyente tiene una responsabilidad. Una vez se le ha imputado, la perfección de Cristo Jesús, nosotros tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad humana. ¿Sí? Y es que crecer.
Nuestra responsabilidad es caminar en la santidad de Dios. Nuestra responsabilidad es que caminemos y trabajemos todos los días para ser más como ¿quién? Como Cristo Jesús. Todo aquel que es justo y perfecto delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, como lo vimos en el punto 1, el camino a seguir es un camino de santidad en el cual tampoco somos perfectos, pero por él avanzamos y crecemos y cada día somos más como Cristo Jesús. ¿Correcto ahí? Y el tercer aspecto de esta imputación o de esta perfección es la perfección que un día tendremos cuando veamos a Jesús cara a cara, cuando seamos glorificados. Y acá estamos hablando de una perfección futura. Cuando Cristo regrese, tendremos cuerpos incorruptibles y dice la palabra de Dios que ya no habrá pecado en nosotros, ya no habrá pelea. Durante el punto 2 siempre habrá una pelea por esa santidad. En el punto 3 tenemos un cuerpo incorruptible y ya no hay en nosotros pecado. ¿Bien hasta ahí? Hay un pasaje que describe un poco esto. Vámonos a 1 Juan 3, 2, 3 y con ese se finaliza. 1 Juan 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si somos hijos de Dios, somos perfectos como aquel que murió en la cruz por imputación. Y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, totalmente perfectos, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purificará a sí mismo así como Él es puro. Aquí entonces nos está hablando que usted y yo ya somos hijos de Dios, que todavía no somos puros al 100%, porque eso es cuando Él se regrese, pero mientras eso pasa, nuestra esperanza, mientras guardamos esa esperanza, estaremos trabajando en nuestra purificación diaria para ser cada día más como Cristo. Amén. Yo los invito a que se coloquen de pie y oremos. Señor Dios, gracias Padre por la palabra que tú nos das en el día de hoy. Gracias por todo lo que nos has venido enseñando, Señor, a lo largo de este sermón del monte en este capítulo 5. Gracias porque al principio, Señor, nos hablaste de esas características del Hijo del Reino. Nos mostraste también cómo debemos comportarnos, que debemos ser luz, sal y luz para las naciones. Luego nos hablaste, Señor, acerca de la necesidad de tener una mayor justicia que la de los escribas y fariseos, y nos fuiste enseñando cómo la ley fue pervertida y cómo tú esperas que seamos. A lo cual, lo único que podemos decir es: estamos imposibilitados, Señor. Te necesitamos, Cristo Jesús, porque tú eres el único que nos puedes hacer perfectos. Primero, por la obra que tú hiciste en la cruz, y a la hora de darnos vida, nos imputas esa justicia tuya que nos hace justos delante del Padre. Ayúdanos, mientras tanto, que estamos en el ya y todavía no, de poder trabajar, Señor, en la santidad todos los días. Trabajar hasta que seamos perfectos como nuestro Señor Jesucristo, esperando o teniendo la esperanza de ese glorioso día, cuando Cristo se manifieste y seamos glorificados y el pecado ya no habite en nosotros y podamos vivir eternamente delante de ti, Señor, alabándote y glorificando y habiendo heredado el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a trabajar en esto. No nos permitas, Señor, creer que venimos a la iglesia para que nos vaya bien. Venimos para conocerte a ti. Venimos para hacer lo que dice esta segunda aspecto, para trabajar en nuestra santidad progresiva,
queriendo todos los días crecer, queriendo todos los días conocerte más, queriendo todos los días ser más como Cristo. Te doy gracias, Dios. Toma la vida de los que aquí están, Señor. Permite que esta palabra sea bálsamo para sus vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te oramos. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.